En este PowerPoint vamos a hablar sobre la gamificación en las aulas, que no es más que incorporar la mecánica de los juegos a la educación. Para explicarlo nos apoyaremos en dos proyectos para tercero de la ESO de un instituto catalán, Los aprendices de Miguel Ángel y El misterio de Caravaggio. En el primer juego, Los aprendices de Miguel Ángel, se pretendía impartir los contenidos del humanismo y renacimiento recogidos en el currículum mediante un juego de gamificación. En la historia de los aprendices de Miguel Ángel, los alumnos recibían una carta donde se les comunicaba que había desaparecido y que debían cumplir con el encargo que el Papa Julio II le había hecho a Miguel Ángel. Las cartas eran remitidas por diferentes personajes ilustres de la época, como Rafael, Erasmo de Róterdam o Leonardo da Vinci. Estas misivas les planteaban una serie de retos, tanto grupales como individuales. Estos últimos consistían en que cada uno pintara un personaje en la bóveda de la Capilla Sixtina. A partir de esas cartas, los alumnos tenían la oportunidad de conocer las épocas del Renacimiento y de la Edad Media, así como los descubrimientos geográficos y los acontecimientos científicos y políticos más relevantes de la época. Toda la información quedaría recogida en un dossier que sería custodiada por un alumno. Si la información era correcta, recibirían una pista sobre el paradero de su maestro. Cada vez que los aprendices lograban completar un reto, obtenían una recompensa en florines. Los retos consistían en elaborar vocabularios claves, mapas, escribir cartas o aducciones con el Papa. Si los retos superados estaban perfectos, recibían unas recompensas llamadas méritos y que consistían en la bula papal, Lorenzo de Médici y la pimienta. La estética del juego estuvo muy cuidada, a fin de hacerlo lo más atractivo posible para el alumnado y que se involucraran en él. Los detalles de las cartas, el nombre de los juegos y la música renacentista que se utilizó fueron minuciosamente elegidos. En el segundo juego, El misterio de Caravaggio, es un proyecto de gamificación que, igual que al anterior, solo que en este tiene la peculiaridad de utilizar metodología basada en juegos. Se podría decir que son juegos dentro de un juego. La narrativa de este proyecto se desarrolla en el Barroco, en la época de los Austrias, concretamente en el reinado de Felipe IV. En este juego, los alumnos debían actuar de mecenas y encontrar obras de Caravaggio y completar así la colección real a petición de Velázquez. Los alumnos se dividieron en grupos con el objetivo de recabar toda la información posible sobre la Europa de la época y las políticas de España en el reinado de los Austrias. Se elaboraron mapas y se construyó un mural de la Casa de los Austrias que se colgó en el aula. Para el juego, los alumnos formaron grupos heterogéneos. Los miembros de cada uno se representaban diferentes personajes de la corte y poseían una habilidad especial. Las cartas eran individuales y en ellas recibían valiosa información para poder resolver sus retos. A los grupos se les encomendaba una doble misión. Por un lado, se les dio un pequeño cuadro y debían averiguar si cumplían con las características del barroco, y por otro, averiguar si la obra de Caravaggio era original o una copia, y por tanto los habían tomado. Al final de los juegos, las obras eran expuestas en el colegio a modo de museo, con el objeto de que el resto del alumnado pudiera contemplarlas. El reto consistía en obtener la obra de un sitio de visita. Algunos de estos retos estaban basados con finalidad educativa, el resto se realizaban por habilidad. Los lugares que visitaron fueron la Villa de Madrid, el Virreinato de la Nueva España y el París del Rey Sol. Cada uno de los retos les ayudó a conocer la sociedad española, la economía de las colonias y la corte francesa de Luis XIV.